tal? ¿Cómo les va? Esto es Todo es Posible, si puedes creer, un programa de la iglesia de la ciudad de Reconquista, a norte de Santa Fe. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti. Gustoso como siempre en cada programa poder encontrarme con ustedes, grabando aquí el programa que no sale en vivo sino en diferido en los estudios de LTV Regional, con siempre la cordial atención y asistencia de Edgardo y de Eduardo, aquí en los estudios donde hacemos la grabación, y luego tenemos la asistencia de Danilo, que nos hace toda la edición del programa para salir tanto en LTV Regional como también para la señal de Canal Luz en toda la República Argentina y países limítrofes. Así que realmente es un gusto poder llegar en el momento que estemos llegando con ustedes, así trayendo palabras de fe, de ánimo, de aliento a partir de la Biblia. Si de costumbres argentinas se trata, esto de poner nombres que se ponen de moda, ¿no? Y bueno, Benicio, Lucas, Tadeo, pero también en alguna época estaban aquellos nombres que, bueno, después se remixean, ¿no? Como Dolores, ¿sí? Dolores, y esos nombres así tan que parecen de gente, digamos, de muchos años, y que después se hacen simpáticos y que son nombres de una nueva generación. Pero Dolores, dolor, ¿no? Uno dice, ¿quién le puede poner semejante nombre a una criatura? En realidad, bueno, a veces tiene que ver, ¿no?, con la apreciación o cómo suena, como la concordancia con el apellido, pero ciertamente Dolores habla de dolor, y justamente el dolor es algo presente en la vida del ser humano, y Dios tiene palabra para aquel que está pasando dolor. Hay mucha gente que hoy está afligida con dolor emocional, dolor físico, ¿sí?, por enfermedad, por falta de la salud, por un accidente, por una decepción, por una pérdida de trabajo, por una cuestión que se hace, una deuda que se hace difícil de pagar, muchos dolores que hacen que mucha gente quiebre, ¿no? Pero hoy quiero traerte una palabra que pueda darte aliento a tu vida, si podés creer que todo es posible para todo aquel que cree. Muy buenas tardes, queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, de la iglesia de la ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio, y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Muy bien, te voy a hablar del dolor de José. En Génesis capítulo 45, versículo 2, dice la Biblia que entonces se dio José a llorar a gritos. Entonces se dio José a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Lo de José era un gran dolor, algo muy profundo en su corazón, una herida en lo más, doloroso de su alma, ¿no? No muchos han pasado por una experiencia tan terrible de ser un joven príncipe de su casa y amado de su padre, a la esclavitud en pocos días, nadie a quien recurrir, nadie a quien compartir su pena, y sobre todo por una traición encima de sus hermanos de sangre, ¿no? Arduo trabajo, nostalgia por la casa de su padre, dolor por la traición de sus hermanos, aflicciones, fue lo que definió la vida de José en Egipto. Lo sabemos porque en un momento él refleja en el nombre de sus hijos, ¿no?, lo que él sintió, ¿no?, el dolor, y en tanto en uno de sus hijos como el otro expresó que había llegado un momento en que, bueno, Dios le estaba dando una nueva chance de vida. Cuando llegó el momento, aquel dolor contenido brotó sin control, su alma se desahogó,
y dice la Biblia que lloró a gritos. Lloró a gritos. ¿No? Yo he visto mucha gente llorar a gritos en mi función pastoral. Llorar a gritos. No es algo muy común de ver. La Escritura resalta que hasta en el palacio del faraón se pudo oír el lamento de José. Y si lo pensamos bien, ¿no? Veremos que fue por causa de una dura disciplina que José finalmente se convirtiera en el gobernador de todo Egipto y perdonara luego a sus hermanos. Ustedes recuerdan, llegó a Egipto vendido por sus hermanos, fue a casa de Potifar, estuvo allí sirviendo, luego la mujer de Potifar se quiso propasar con él no hizo esa conexión. La mujer despechada lo acusa de que él se quiso aprovechar, lo meten en cárcel, está en cárcel, él, le resuelve unos sueños al copero y panadero del rey, y sin embargo él queda ahí preso injustamente, pero donde estaba todo, José, todo florecía, todo se ordenaba, todo prosperaba, en la casa de Potifar, en la cárcel, hasta que en un momento, Faraón tiene un sueño y es sacado después de varios años, y llega ya obviamente con su carácter forjado, después de tanto dolor, de tantos años de sufrir, a casa de Faraón, y cuando Faraón le dice, está en ti resolver los sueños, y él dice, no está en mí, sino que esto es un favor de Dios, es un don de Dios, así que hable Faraón, que su siervo escucha, y ahí conocemos toda la historia, cuando él le resuelve a Faraón el enigma de los sueños que lo perturbaban, y él queda finalmente como segundo en todo el reino de Egipto. Ahora, dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, en la primera parte, que Dios disciplina a los que ama. Dios disciplina a los que ama. Y en el versículo 11 de Hebreos 12 añade que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Y no siempre, obviamente, y acá tenemos que ser claros, la disciplina del Señor es por estar haciendo algo mal. No siempre la disciplina que sentimos, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento que Dios no se está acordando de mí? No es por estar haciendo las cosas mal, sino para hacernos ser mejores, ¿no? Que es un misterio, claro, sin duda. Es un misterio. Yo tengo que decir que muchas veces me he cuestionado, ¿pero qué estoy haciendo mal? Y sentí la respuesta del Espíritu Santo, no estás haciendo nada mal, estás haciendo las cosas bien, pero es para que seas esto que te estoy enviando, estoy permitiendo, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, es para que crezcas en tu carácter, para que crezcas en tu fe, para que mejores tu vida espiritual. Lo hago para tu bien, lo hago porque te amo, lo hago porque, soy un padre bueno. Y claro, y yo lo reflexiono como papá, ¿no? ¿Cuántas veces yo a mis hijos, en vez de ser tan mano suelta, he tratado de, cerrar un poco mi mano para no darle todo tan servido, de manera de ayudarlos a ellos a que valoren las cosas que tenían, a que se esfuercen por tener las cosas y no lo reciban todo de regalo y no valorasen nada. Es decir, comprendo esa dinámica y Dios es un buen padre, así que si alguno se siente medio cascoteado y dice, pero no entiendo, pastor, porque no entiendo qué estoy haciendo mal, entienda que puede ser que por estar haciendo las cosas bien, Dios le quiere mejorar, Dios quiere hacer a usted algo mejor, como fue el caso de José. Es importante, ¿no?, que cuando Dios, el Señor, nos trata y nos mete en sus procesos de transformación, cuando el Señor nos trata y nos mete en sus procesos de transformación, es, como dice la Biblia, para constituirnos en reyes y sacerdotes con Jesús, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. ¿Para qué? Para gobernar con amor, con humildad, con justicia, así como José, ¿no?, allá en Egipto. Es decir, Él nos constituye
nos mete en procesos de transformación para transformarnos en reyes y sacerdotes para Él. Somos escogidos, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, y como David, tenemos la meta de servir a nuestra generación. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículos 36, que David sirvió a su generación y partió. Por eso esto tiene que ser consuelo. Si nos da pena que alguien se haya ido a la presencia del Señor, sirvió a su generación y ya se fue promovido a la patria celestial para siempre, ¿no? Sirvió a su generación, cumplir la voluntad de Dios en la asignación que Dios nos coloca. Por eso yo no me tengo que medir con nadie. Yo como pastor no me mido con otro pastor, ni mido la iglesia que Dios me ha dado la gracia de pastorear con otra iglesia, porque lo que Dios me dio es una gracia, es un regalo, es una asignación. Y Dios no me va a preguntar por qué no fuiste igual que, no sé, supongamos, un predicador famoso, Casluna. No, me va a decir por qué no fuiste tu mejor versión de vos mismo a partir de haber requerido mi ayuda, a partir de haber extendido el Evangelio, a partir de haber orado y hablado de la fe, para que otros crean y se levanten y entiendan que la fe es una fuerza espiritual poderosa que yo he dejado para que mis hijos, mis hijas, primeramente me agraden, porque Dios se agrada cuando Él ve fe, pero sobre todas las cosas para que a través de la fe montañas puedan ser movidas, ¿no? Árboles puedan ser sacados de su raíz y bueno, todo se convierte en una llanura donde cada uno pueda transitar en victoria, viendo cómo Dios hace milagros y trasciende aún las cosas naturales, porque Dios es un Dios sobrenatural, haciendo prodigios y maravillas que a veces nos dejan sin habla, ¿no? Porque así es nuestro Dios. Cuando Él responde, cuando Él habla, cuando Él interviene, nada queda igual, y muchas veces el resultado que nos queda a nosotros es lo que ha hecho Dios, ¿no? La expresión de alguien maravillado que dice: qué grande es el Dios en quien creo y sirvo. Ahora, somos muchas veces heridos porque a veces tenemos que aprender a perdonar. Pasamos por dificultades porque tenemos que aprender a confiar en Dios, ¿no? Pasamos por situaciones difíciles porque tenemos que aprender a vivir por fe. Es probada la salud para que rechacemos a todo mensajero de Satanás en el nombre de Jesús que nos quiera robar la sanidad que nos fue dada en la cruz, ¿no? Y así la lista. Y como José de la Biblia, Dios nos está preparando para que, reinemos con Él. Así que la idea es que, si alguno está pasando por dolor, deje de quejarse y pregúntele a Dios: Señor, ¿cuál es el motivo de este proceso? ¿Cuál es el motivo de esto que estoy viviendo? No lo comprendo, no lo quiero, ¿no? Y en vez de estar diciendo poco a poco voy a salir de esto, no, diga paso a paso voy a salir de esto, con fe. En vez de decir yo necesito, Señor, que me sanes, yo quiero, Señor, que se cumpla tu palabra, tu promesa, y me des salud, me des sanidad, ¿no? Y que si me das sobrevida yo te la pueda dedicar a ti con un propósito, ¿no? De realmente servirte y servir a mi generación, para hacer algo que realmente dé honor a tu nombre. Qué bueno que podamos aceptar las manos del alfarero sobre nosotros. En Jeremías 18, podés leerlo después en tu casa, en versículos del 1 al 6, las manos del alfarero, que podamos aceptar esas manos del alfarero sobre nosotros, y como ese barro que no se queja, ¿no? Porque yo no he visto ningún alfarero que esté con barro en sus manos y esté de cuidado porque el barro se queja, ¡ay, uy, ouch! ¿No? Dejemos que las sabias manos de Dios, ¿no? Vayan moldeando nuestras vidas de manera que nos convirtamos poco a poco, ¿sí? En eso que Dios quiere que nos convirtamos, personas realmente fuertes en Dios y con un propósito para bendecir a una generación sin Cristo
y sin esperanza. Quédate que vamos a hablar más de esto en la segunda parte del programa. En esta segunda parte del programa te quiero hablar de esto. Maldice a Dios y muérete. No te enojes. Esto es una frase de la Biblia que está en Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Y dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ya todo esto habían perdido sus bienes, sus hijos, venían de calamidad en calamidad, todo producido por Satanás, que se había ensañado con ellos. Y esta mujer, que no sabemos su nombre, esposa de Job, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos del Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Recordemos que para el pensamiento cultural del tiempo de Job, tanto el bien como el mal venían de un mismo sitio, ¿no? Entonces, Dios dio, Dios quitó. Se decía Job, sea el nombre del Señor bendecido. Muchas veces Dios da, pero el que quita somos nosotros por torpeza, porque perdemos las cosas por malas decisiones. Bueno, es motivo de otra administración, no me quiero meter ahí. Pero hay algo que sí quiero decir, estamos hablando de dolor. Job fue un hombre que sufrió como pocos, angustiado hasta lo más profundo de su alma y de su cuerpo, ¿no? Su historia puede leerse en la Biblia, en el libro que lleva su nombre, a partir del primer capítulo, el segundo capítulo. Y dice, bueno, el texto que hemos leído recién, que Satanás hirió a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo. Dice, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No sé si alguna vez te tuviste un sarpullido. La sarna es más picante todavía, pica más. Así que imagínate aquella época que no había las cuestiones que hoy tenemos, ungüentos, medicamentos, etcétera. Lo que habrá sido para este hombre, dice que se rascaba con una teja, ¿no? Para tratar de aliviar ese dolor tan difícil que tenía. Y hay algo interesante que, bueno, siempre es bueno poner, y de paso lo decimos, es bueno a veces poner el celular en modo avión, ¿no? Y esto muchas veces me viene bien para decirlo. Este programa sale en diferido, recuérdelo. Muchas veces hay gente que nos llama por teléfono y pide una respuesta inmediata. Deje su motivo de oración, déjelo grabado, escríbalo, y nosotros le vamos a responder. Bueno, vuelvo al tema. Ahora, es interesante, ¿no? Que Job estaba pasándola bien mal. Ahora, yo no sé, dice la Biblia que este hombre, Job, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Es decir, que Job estaba cercado aún por la bendición de Dios. Esto lo vio hasta el mismo diablo, lo sabía. Y incluso se lo enrostra a Dios, diciendo: ¿acaso Job teme a Dios de balde, gratis? ¿Acaso no lo tenés rodeado de bendición? Claro, así es fácil. ¿Cómo no va a ser temeroso? ¿Cómo no va a ser un hombre que alabe a Dios? Tocalo en todo, sacale todo lo que tiene y va a ver cómo te maldice. Y Dios no es que se ensaña con Job, le dice: bueno, ok, hacelo, le da permiso a Satanás, pero no le toque su vida, ¿no? Y ahí se produce un hecho, ¿no?, raro, donde de pronto, bueno, comienza Satanás a atacar con todo a este hombre, y bueno, y lo postra a un punto de indigencia que hace que vinieran tres amigos a tratar de consolarlo, que no podían dar crédito a todo lo que este hombre estaba viviendo en ese momento, ¿no? Ahora, yo no sé qué fue más dolor para Job, ¿no? Si la dureza de su prueba o aguantar a su mujer. Porque qué lucha esta esposa para este varón, por favor. Imaginemos la escena, ¿no? Job rascándose las llagas de su sarna con una teja, sentado en ceniza, quebrado económicamente,
en duelo por la pérdida de sus hijos, quebrado emocionalmente, ¿no? Entristecido, sin respuesta, y su esposa, que estaba igual de dolida que él, pero sin sarna, ¿no? Porque ella también había perdido todo, en vez de consolar a su marido y aliviar su carga emocional, ¿no? Denota su ira, ¿no? Porque evidentemente no estaba bien ella, su bronca por lo repentino y doloroso de la situación, hiriéndolo, ¿no? Mortificándolo verbalmente. Por eso no fue casual la embestida, este lengüetazo. La idea era que Job se sacara y, atendiendo a la voz de su mujer, dejara de insistir en lo bueno y finalmente maldijera a Dios. Pero dejando de lado a esta esposa, ¿no nos pasa algo similar a los creyentes, a nosotros, en las pruebas? ¿No hay por ahí alguien cercano que, impaciente, trata de que perdamos la paz y el dominio propio a ejercitar en momentos de tensión, dolor o dificultad? Pareciera que la meta de estas personas es que estallemos, ¿no? Que se nos salte la cadena, esa gente que añade pensamientos o deducciones de lo que a uno le está pasando y dice, ¿quién te pidió tu opinión, no? Pero me gusta la respuesta de Job. Como cualquiera de las mujeres tontas y sin entendimiento has hablado. Y claro, hay algo interesante, ¿no? A la tontera de hablar así, la mujer de Job le añade la rebeldía de no aceptar un designio tortuoso, enojándose con Dios, ¿sí? Para la postre, lograr, ¿no?, que su esposo maldiga a Dios con ella. Y claro, y el tema es que, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora del dolor, porque Job estaba pasando un proceso, una prueba, que va a tener su terminación, va a terminar en algún momento, va a terminar en un momento. Dios va a aparecer en escena, va a restituir a Job a una condición mucho mejor que la que tenía antes, doble de hijos, doble de bienes, doble de bendición. Y no solamente esta bendición fue para este varón, sino también para su mujer. Es decir, una restauración completa, total, pero mientras tanto la tuvieron que pasar. Y hay algo interesante, dice que Job, en medio de toda esa prueba, a pesar de que tuvo sus vaivenes, de decir, en algún momento tratar de decir, ojalá me muera y se termine esta historia, y si esto se acabe acá, por decirlo así de una manera sencilla, en todo momento buscó la manera de interpretar qué Dios estaba queriendo mostrar en su vida a través de todo este dolor, ¿no? Él lo pudo procesar y finalmente Dios, que es un Dios bueno, un Padre bueno, lo restituye, y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y te contemplan, como diciendo, quizás tenía una fe media débil, pero ahora tengo una fe en un Dios que realmente es real, lo puedo palpar, lo puedo ver. Dios, vos sos un Dios que se compadece de la aflicción, que no me dejaste solo, ni aún en el momento de mi prueba me dejaste solo, sino que pude sentir tu mano, tu presencia, tu bendición, cuidándome, ayudándome. Entonces, te animo, ya estamos terminando el programa, que puedas hacer de tu dolor una experiencia de renovadora. Que no levantes el puño contra Dios y te enojes, sino que le digas, Señor, la Biblia dice, en el mundo habrá aflicción, pero voy a confiar en vos, que, Señor, todo tiene principio, todo tiene fin, y así como Job tuvo un final feliz en su historia, yo también lo voy a tener. Señor, voy a confiar que hay un final dichoso para el hombre de paz, y que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, y como dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes, pensamientos de bienestar, pensamientos de bien, para darles el fin que ustedes están esperando. Así que, mis queridos, mis queridas que me han oído, espero que este programa les haya ayudado para que, consideren, ¿no?,
estar en un proceso. Sí, no me gusta, pastor, este proceso, pero es necesario para estar mejor en las manos de nuestro Señor. Chao, nos vemos.